Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les doy una cordial bienvenida. A partir de este momento ya presentamos facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Bienvenidos sean todos porque estamos donde otros no están. Esta es una presentación exclusiva para Sibhedi Wiñay, consultoría contable de calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí. Los servicios que le ofrece Sibhedi Wiñay: contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional, constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros y la consultoría especializada en contabilidad minera. Sibhedi Wiñay aguarda su visita en calle Quijarro 107, los celulares de contacto 718-10670, 724-32-860, 757-20-881. Comenzamos con el programa correspondiente a este inicio de semana laboral y como siempre el lunes tenemos la costumbre de analizar los temas, las notas más importantes que han sido publicadas en los diarios de la prensa escrita nacional. Sin lugar a dudas, continúan las repercusiones de lo que la anterior semana ha significado el informe de la CIDH, donde prácticamente se dice que existen las responsabilidades, que se ejecutó, así de simple, que se ejecutó a personas que no tenían ni asumieron defensa alguna en el Hotel Las Américas. Y que este hecho, por supuesto, como es de conocimiento público, ya señala a un eventual responsable, porque en ese tiempo esa persona estaba ejerciendo el cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ustedes saben a quién me refiero. El tema es que, hablando técnica y hablando legalmente, lo que corresponde ahora hacer es de que el actual gobierno, que está presidido por Luis Arce Catacora, inicie las acciones legales, sobre todo penales, en contra del expresidente Evo Morales Ayma y de otros colaboradores por este tema del Hotel Las Américas. Hay un tiempo prudencial. Si no lo hace, entonces será demandado internacionalmente el Estado boliviano. Y eso, desde todo punto de vista, no es conveniente. Y no solamente por la imagen del Estado boliviano, sino porque crearía precedentes que acarrearía en toda una serie de problemas a nivel interno y de lo cual prácticamente no es posible hablar porque la democracia ha sido dañada seriamente. Otro tema que también de alguna forma tiene relación es el tema de la demanda marítima. Se dice que cuando el expresidente Evo Morales había ordenado buscar los caminos legales a la comisión marítima que se había creado en aquel entonces para poder instaurar las demandas, se dice que no había un asidero legal y sobre todo un asidero científico. Entonces, esa demanda, como todos conocemos, prácticamente ha caído en saco roto y lo que estamos esperando es el resultado de la demanda con respecto al tema del SILAR. Pero volvamos a analizar lo que he manifestado. Hace algunas horas, y esto lo publica el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hace algunas horas el gobierno nacional admitió que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos registrados durante el operativo en el Hotel Las Américas el año 2009 tiene carácter vinculante. ¿Y en qué consiste el carácter vinculante? Primero, en abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales. Y si es vinculante, quiere decir que el Estado boliviano, que es signatario, está obligado a cumplir eso. Primero. Y luego, no estamos muy de acuerdo cuando se dice acá en este diario que abrir un proceso penal depende del fiscal general del Estado, Juan Lanchita. Más que depender, es una obligación.
Si vamos a hablar de la legalidad, si vamos a hablar de la institucionalidad, entonces el actual fiscal general del Estado, el abogado Juan Lanchipa, tiene la obligación legal de cumplir su deber aperturando un proceso penal contra Evo Morales. Iván Lima, ministro de Justicia, sostuvo que el documento es muy relevante y debe ser analizado con extrema responsabilidad, por supuesto, admitiendo que existen dos vías, un acuerdo con las partes peticionarias o que la causa pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo veo muy poco probable, por no decir utópico, que se pueda llegar a un acuerdo con las partes. Si las partes precisamente, es decir, los familiares de las personas muertas, los afectados en todo caso, han tenido que recurrir a esta última instancia de carácter internacional porque cabalmente la justicia de Bolivia, por lo menos desde el año 2006, 2008, 2009, está manipulada políticamente. Hace más de 13 años suceden los hechos y la CIDH se toma un tiempo bastante largo para todas las evaluaciones que realiza. La naturaleza jurídica del informe final es algo que pasa en muy pocos casos. Una vez que se presenta una denuncia, hay decenas presentadas por bolivianos y miles por ciudadanos latinoamericanos. Se inicia un proceso muy complejo y largo que concluye con un informe final. Los informes finales, continuamos con la lectura del diario El Deber de Santa Cruz. Los informes finales se dan en muy pocos casos y tienen una característica de vinculatoriedad para todos los estados que conforman y suscriben el Pacto de San José de Costa Rica, dijo la autoridad en entrevista con influyentes del Deber Radio. Claro, en eso estamos de acuerdo. Bolivia es un país signatario del Pacto de San José de Costa Rica que básicamente tiene su estructura en los derechos humanos. Y si Bolivia es signataria, pues está obligada. Y lo primero que ahora debe hacer el Estado boliviano a través del fiscal general es abrir causa penal contra los responsables. Si no lo hace, pues internacionalmente al Estado boliviano se le va a demandar. Así de simple. Por lo que no vemos nada coherente. Claro, la ley dice de que podría llegarse a un acuerdo con las partes peticionarias. Eso lo veo poco probable porque, reitero, las partes peticionarias, sobre todo los familiares de los afectados, etcétera, recurrieron ante la CIDH como último recurso para hacer valer sus derechos, para pedir justicia, y lo han logrado. Ahora solo falta de que el fiscal comience con su obligación, es decir, cumpla con su deber. Finalmente se explicó que en más de 40 años la Corte IDH emitió solo unas 400 sentencias, por lo que es una instancia que no admite todos los casos. También confirmó que el documento debió ser remitido el año pasado y que el plazo establecido para una conciliación venció el 26 de septiembre. No puede haber conciliación. Este es un caso extremadamente grave. Se trata de personas, se trata de vidas humanas, independientemente de su pensamiento político, de su situación económica. El tema es que fueron personas humanas que han sido acribilladas a balazos. No sé si es correcto decir de manera injusta, porque no podríamos hallar una manera justa para acribillar a alguien a balazos. Así de simple, fueron acribillados y punto. Y ahora las consecuencias de lo que se hizo en el año 2009 están acá presentes. Ese es el primer tema, señoras y señores, que ustedes ahora tienen la palabra para poder analizar, expresar su punto de vista aquí en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández, Facetas, porque estamos donde otros no están. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Y básicamente la contabilidad, auditoría y tributación y la calidad en capacitación, además del asesoramiento profesional, son entre otros los servicios que ofrece CIPGED y Consultoría Contable. Aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. CIPGED y Consultoría Contable es atendido personalmente por sus propietarios, los profesionales, licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Sigamos con este tema de análisis de hechos sobresalientes en el panorama nacional. Y últimamente hemos notado que el ministro de Justicia, Iván Lima, pues se está poniendo no las pilas, pero se está un poco encarrilando en el lugar que debería de estar una autoridad de Estado. Lo que acabamos de hacerles conocer respecto del informe de la CIDH es por demás relevante.
Pero esta es otra nota, esta es otra información mejor que también nos sorprende, pero vamos a dar lectura para todos ustedes. Y también publicado hace algunas horas en el periódico El Deber de Santa Cruz y dice: el ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó este lunes, es decir, hace algunas horas, que el expresidente y jefe del movimiento al socialismo, Evo Morales, pretenda violar la ley de imprenta y la Constitución al buscar identificar a quien filtró El Deber el informe de la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos y respecto de los hechos del 2009. Yo les digo con todo respeto y de la manera más sincera, no entiendo, la verdad, no le hallo un asidero ni moral, peor legal, para que el señor Evo Morales Ayma siga o trate de conseguir, de seguir siendo una figura pública. Nadie va a negar que en su partido político prácticamente él tiene todo el derecho de hablar por su partido. Pero lo que mucha gente no está de acuerdo es que continúa hablando como si fuese todavía funcionario público. Hay muchas declaraciones, muchas actuaciones de Evo Morales, como cuando era presidente del Estado plurinacional, como cuando él ejercía la primera magistratura del Estado. En muchas situaciones él se presenta y dice que deberá hacer esto, que el Estado debe hacer lo otro, aquello, etc. Y eso no nos parece porque él ya no es presidente. Él parecería que trata de seguir logrando notoriedad, que los medios de comunicación y a veces algunos medios evidentemente le dan una exagerada cobertura. Todos tienen derecho a la cobertura, pero y a veces en esas sus alocuciones el expresidente pues comete una serie de crasos errores. Y aquí no vamos a decir, como se decía anteriormente, que sus asesores. Yo pienso que si alguien desea ser presidente del Estado, pues mínimamente tiene que tener un conocimiento de muchos de los campos, muchas de las acciones, estar al corriente de todo lo que sucede en su país, en la parte legal, en la parte política, en la parte económica, porque por algo no es presidente. Pero en el ejemplo y en la nota que voy a comenzar a dar lectura, realmente el señor Evo Morales cada día comete exabruptos. Por ejemplo, pedir que se identifique a quién filtró al Deber, es decir, quién dio la noticia, quién le entregó al periódico El Deber esa noticia para que filtre el tema del informe de derechos humanos. Primero, es un tema público. O sea, no puede ser considerado como un top secret, como un tema reservado desde ningún punto de vista. Primer aspecto. Y segundo aspecto, todo ciudadano, no solamente el presidente, sino todos los ciudadanos estantes habitantes de un país como es Bolivia, deben saber que está vigente en Bolivia la ley de imprenta de 1925, promulgada bajo el gobierno de Bautista Saavedra. Y hasta el momento esa ley no ha sido ni abrogada ni derogada. ¿Eso qué significa? A la luz del derecho, que sigue vigente. Y si continúa vigente esa ley, entonces todos estamos en la obligación de cumplir. Ahora, si hay funcionarios públicos, si hay personas que se sienten afectadas con las publicaciones de un periódico, con las opiniones, con las noticias audibles que hayan salido de una estación de radio, con las imágenes, las opiniones de un canal de televisión, etcétera, etcétera, tienen todo el derecho de la dúplica, tienen todo el derecho a la defensa. Pero ese derecho no está o no consiste en que contraten un abogado y se vayan a poner la denuncia, la querella, etcétera, ante el Ministerio Público, es decir, contra el medio de comunicación, nada más falso. Si damos una lectura atenta, y eso aprovecho para decirles, amigas y amigos de Facetas, en próximos programas no solamente vamos a conocer de cerca la ley de imprenta, se las voy a presentar, las voy a explicar de manera rápida, desde luego. También vamos a hablar con personas entendidas, con periodistas que están luchando prácticamente para que se respete la ley de imprenta. Y nos parece totalmente positivo, totalmente coherente. Pero el tema es de que si hay alguien que se siente afectado, pues tiene que recurrir ante el Consejo Municipal de los gobiernos autónomos municipales. Eso dice la ley de imprenta. Y de ahí se va a tener que comenzar a tramitar la denuncia, la queja, etcétera, contra ese medio de comunicación. Pero jamás recurrir ante el Ministerio Público. Y el señor Evo Morales, desgraciadamente,
es el primero que primero confunde a la opinión pública, confunde. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que evitar, que muchos, en todo caso, exfuncionarios públicos sigan confundiendo. No se puede pedir a un periódico que nos diga, señor director, usted tiene que darme el origen, dónde ha conseguido. No se puede, porque eso está amparado. Y no solamente en la ley de imprenta de Bolivia, sino el secreto de la prensa es parte de la norma internacional que rige para llegar a esto de la libertad de prensa. Esto es una línea mundial, ni siquiera es una línea boliviana. Ahora, respecto del pedido que ha hecho Evo Morales de que se tenga que buscar e identificar a quién filtró al deber, la autoridad nacional, es decir, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, consideró perfecto, inaceptable, criticable, cuestionable e incomprensible el comportamiento del dirigente cucalero, que el fin de semana lo acusó de divulgar el documento atribuyendo sus datos a versiones que recibe de grupos de contrainteligencia. Realmente cuando uno lee este tipo de informaciones de lo que dice, lo que hace el señor Evo Morales, realmente a veces se pone uno de mal humor. Esto no es un tema de contrainteligencia, este no es un tema de la CIA, este no es un tema de Estados Unidos, este es un tema de derechos humanos, este es un tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos y este es un informe final. Reitero que al final tenía que ser conocido en Bolivia, entonces aquí no hay que ser filtrado, porque he escuchado decir eso por el mismo Evo Morales y por otra gente que está en su entorno, que este es un trabajo de la CIA en Bolivia, que se ha infiltrado, y ahora como estamos acabando de leer, de que hay que buscar quién ha filtrado al diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Nada más absurdo, incongruente e ilegal, y eso es lo que acabo de manifestar. Ahora dice, la información que dimos ayer me parece que se actúa con absoluta irresponsabilidad con esas afirmaciones. Del expresidente Evo Morales creo que se desconoce la ley de imprenta. Esto dijo Iván Lima. Creo que se desconoce la ley de imprenta y la Constitución, y las primeras apreciaciones sobre este caso tienen que tener un respeto a la Constitución y a la reserva de la fuente. No voy a entrar a una discusión, una polémica sobre algo que es objeto de claridad en materia de ley de imprenta. Perfecto. Ustedes, periodistas, tienen el derecho de revelar toda la información que consideren, pero yo no puedo ni el expresidente condicionarlos con afirmaciones que van a su trabajo periodístico. Eso me parece lo más coherente que he escuchado del señor Iván Lima, ministro de Justicia. Por lo menos podemos sentir un poquito de oxígeno, respirar un poquito de aire frente a la destrucción que se ha hecho de la institucionalidad de Bolivia. Y cuando así un funcionario del movimiento al socialismo que está en el poder, como el señor Iván Lima, dice que se debe respetar la Constitución, debe respetarse la ley de imprenta, pues realmente nos llena de tranquilidad, porque de alguna forma no es que se está haciendo la contra de un grupo del MAS a otro grupo del MAS, o se está yendo en contra de lo que dice el expresidente. Aquí sencillamente contra el expresidente o contra cualquier dignatario de Estado, si la ley dice que eso es blanco, es blanco. La ley se tiene que cumplir, porque de alguna manera eso también significa respetar la institucionalidad. ¿Qué opinan al respecto, señoras y señores? También hay otro tema que está en tela de crítica, tiene diversos matices. Sobre el audio que ha sido publicado, que se ha conocido del principal titular del Consejo de la Magistratura, sobre el hecho de que los cargos judiciales están en cuoteo. Y hace algunas semanas, 2 semanas para ser más exactos, el actual presidente del Estado dijo que no existe tal cosa, que la justicia en Bolivia no está supeditada a ninguna acción. Pero con lo que nos estamos informando, no solo yo, sino todos los bolivianos, vemos que eso no es cierto. Y como les había dicho, esa es una mentira. Eso veremos qué es lo que, cuál es su descenso, el escenario final en todo caso que va a tener ese aspecto. Otro tema, señoras y señores, que ayer, domingo, fin de semana, concitó la atención de gran parte de Latinoamérica, y por supuesto también eso seguramente ha ocurrido en Estados Unidos, es el tema referente al resultado de las elecciones en Brasil. Prácticamente ha habido un empate.
porque la diferencia entre Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, y de Luis Ignacio da Silva, expresidente, es muy poco. Técnicamente viene a ser un empate. Y por ello, a fin de este mes, el 30 de octubre, va a desarrollarse el balotaje, la segunda vuelta. Las encuestas en Brasil prácticamente se equivocaron, porque las encuestas le daban el triunfo, no categórico, pero sí le daban el triunfo al candidato de la izquierda. Y ponían al candidato de la derecha por abajo. Ahora, haciendo un análisis rápido de la posición de ambos candidatos, por lo menos desde el punto de vista de facetas, ambos candidatos tienen muchos errores. Pero también ambos candidatos, el actual presidente está luchando porque Brasil no caiga definitivamente en el famoso foro de Sao Paulo o entre a la corriente de la doctrina de socialismo del siglo XXI. Así de simple, está luchando contra eso. Por su parte, el expresidente, el candidato de la izquierda, Luis Ignacio da Silva, tiene su base electoral, su plataforma electoral en el tema social. Como todo candidato de progresista, como por ejemplo lo tenía el candidato en Chile, pero no resultó con el tema del referéndum. El error del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el máximo de sus errores ha sido lo sucedido en plena época de la pandemia, en el año 2020, cuando todavía las vacunas no estaban como hoy, casi como algo común para todos los ciudadanos del mundo. Bolsonaro prácticamente se mofó de la vacuna y llegaba a muchas audiencias públicas con sus adherentes, se supone, sin usar el barbijo, sin usar el tapabocas. Y este hecho, por supuesto, ha calado hondo en gran parte del pueblo brasileño. Pero a pesar de eso, hay un peligro, y creo que eso es cierto, porque al final la soberanía del pueblo brasileño será quien decide si es el uno o es el otro, si es Bolsonaro o si es Ignacio Lula da Silva. Pero lo cierto es de que algo que también no tiene que perderse de vista es de que si gana Ignacio Lula da Silva, va a tener muchos problemas, porque el tema del balotaje solamente el que obtiene 1 o 2 votos es suficiente para que sea ganador de las elecciones. Ahí ya no se va a elegir senadores, diputados, porque eso también se realizó el día de las elecciones en Brasil, es decir, este último domingo, el domingo 2 de octubre del 2022. Y en esas elecciones, el partido de Bolsonaro ha obtenido importantes curules, senadores y diputados. Tiene una amplia mayoría. Y por eso decía, eventualmente si ganador del balotaje en Brasil sería Luis Ignacio Lula da Silva, se vería en serios problemas por no tener mayoría parlamentaria. Si gana en el balotaje Jair Bolsonaro, no creo que se la tenga tampoco como algo fácil o expedito el camino, pero sí tendrá que pensar muy bien para de verdad gobernar en verdadera democracia para Brasil. Así están las cosas. Y finalmente, algo que me llamó la atención en la última semana, en la semana que ha concluido, me llamó la atención algunas declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando hizo críticas, en todo caso, a los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela. Sabemos que, entre comillas, políticamente tendrían que estar alineados, no alienados, sino alineados. Políticamente tendrían que estar los gobiernos de Santiago de Chile, de Managua en Nicaragua y de Caracas en Venezuela, porque por lo menos teóricamente son parte del socialismo del siglo XXI. Pero el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha hecho severas críticas por el tema de derechos humanos a los presidentes de Venezuela y Nicaragua. Y eso me trajo inmediatamente a la memoria
lo que también Gabriel Boric dijo con respecto al tema del mar en Bolivia. Porque no olvidemos que el señor Evo Morales, que siempre anda metiéndose en todo, dijo, entre comillas, que otro será el tema a tratar respecto del mar. Hay esperanzas, dijo así, y eso lo haremos con el hermano Boric. Y claro, cuando uno lee, escucha ese tipo de declaraciones, dice, bueno, como son hermanos, como políticamente comulgan lo mismo, entonces seguramente se piensa todavía que va a estar presente la famosa soberanía de los pueblos, porque Evo Morales gobernó con la soberanía de los pueblos. Para el gobierno de Evo Morales no había diplomacia, no habían reglas diplomáticas. Y felizmente eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric ha dicho que no se puede negociar el tema de la soberanía con Bolivia respecto de la soberanía, no se negocia. Y me pareció lo más correcto posible. Yo soy un boliviano como muchos de ustedes que añoramos, anhelamos, bueno, añoramos, nunca he estado en el mar, pero anhelamos algún día tener salida al mar. Pero la realidad que tiene nuestra patria es diferente. Con la última demanda en la que hemos perdido con Chile respecto del mar, prácticamente las puertas se han cerrado. Porque siempre habíamos dicho que hay un tratado que está vigente desde 1904 y ese tratado, suscrito por los gobiernos de Chile y Bolivia en 1904, también tiene que ser revocado, dejado sin efecto o modificado también cuando vuelvan a sentarse los presidentes de Bolivia y de Chile. Pero Gabriel Borgia dijo, no vamos a hablar nada respecto de la soberanía. Entonces nos parece que una salida comercial sería lo más saludable para el tema de restablecer relaciones diplomáticas con Chile. Lo primero, en todo caso, reanudar relaciones diplomáticas entre Santiago y La Paz. Y a partir de ahí, como en algún momento se habló, es referirnos a un enclave. Por lo menos yo personalmente desde hace muchos años estoy de acuerdo con aquello. Un enclave económico, portuario, industrial, financiero, etcétera, que podría dar, y es más, en algún momento Chile ofreció eso a Bolivia. No estoy hablando de canjes territoriales porque eso no es coherente. Tampoco estamos hablando del famoso abrazo de charaña, nada de eso. Si no, no recuerdo en este momento, pero fue, si no me equivoco, a final de los años 80, en los 90, se habló de un enclave. Porque ya el resto es pura demagogia. Así de claro, es pura demagogia. Recordemos qué es lo que ha ocurrido con el gobierno de Bolivia, del MAS, cuando estaba Evo Morales y cuando se interpuso esa demanda a nivel internacional. Se hizo una propaganda tal que inclusive el actual principal dirigente de un partido de oposición, el de Comunidad Ciudadana, dijo que todo prácticamente ya estaba definido históricamente, que el tema iba a ser solucionado, pero ahí están los resultados. Totalmente negativos. Y ojo que se ha gastado mucho, pero mucho dinero para esa famosa demanda, que al final ha quedado en nada. Y también conste que aún tenemos pendiente una otra demanda internacional. Chile, el tema de las aguas del río Silala. No puedo en este momento, porque no tengo las bases, además no tengo ningún derecho para hablar que si eso será blanco, que eso será negro, no sé. Solamente hay que esperar el resultado final, la resolución de ese diferendo que se tiene entre Bolivia y Chile con respecto de las aguas del río Silala. Ojalá sea positivo, porque imagínense si va a ser negativo. Imagínense, ese va a ser tema de otro comentario, de otro programa. Así, señoras y señores, hemos presentado por hoy el programa Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Como siempre, señoras y señores, emitan sus puntos de vista, suscríbanse o manden sus comentarios, sus opiniones sobre estos temas que son de candente actualidad. El lunes siempre tenemos esa costumbre de analizar los temas de carácter nacional, los más relevantes y a nivel internacional.
Hemos presentado facetas, gentileza de CIFIE de Uña y consultoría contable con servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. CIFIE de Uña con el teléfono fijo 62-23105, aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Hacemos la promesa de que primero tenemos pendiente seguir conociendo los cuentos tradicionales de don Cristóbal Coso Cruz en Potosí. También me he puesto en la agenda para ya comenzar a preparar un programa en el que vayamos a hablar de la ley de imprenta. Espero tener la presencia de 1 o 2 periodistas de la ciudad de Potosí o del interior, donde vayamos a analizar en 30 a 35 minutos la verdadera vigencia de la ley de imprenta. También tengo en preparación un programa para estar con ustedes y recordar, aunque ya pasó prácticamente en el mes de septiembre, el aniversario, si no me equivoco, el 53 aniversario de la tragedia aérea de Biloco, donde, como todos ustedes saben, un equipo completo de fútbol del Club Die Stronger perecieron en ese accidente en el avión del Joy Aero Boliviano. Ese también va a ser un programa muy especial que lo vamos a difundir en cuestión de algunos días y semanas. Y reitero, sus opiniones, sus criterios, sus críticas nos interesan. Y les invito a suscribirse en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Fernández, porque estamos donde otros no están. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para seguir presentando las facetas de la vida. Permiso.